Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su espacio de España Latina Televisión. Bueno, como siempre tenemos nuevos invitados, nuevas invitadas también, y hoy tenemos el gusto de presentar a la señora Verónica Silva, una inmigrante que ahorita mismo está residiendo en la Ciudad de México, perdón. Salud Verónica, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí desde Barcelona, España, y muy buenas tardes en México. Muchísimas gracias, de verdad estoy muy contenta, Javier, que me vuelvas a invitar. Es un gusto compartir con nuestros hermanos migrantes que de paso no nos vamos a cansar en reconocer ese inmenso sacrificio que les tocó asumir para salvar a sus familias y de pasito pues nos salvaron al país, ¿no? Así que muchas gracias, Javier, por esta invitación y por siempre ponernos en contacto con nuestros hermanos, nuestras hermanas migrantes. Gracias, Verónica, y sobre todo muchísimas gracias a todos nuestros amigos que siempre se nos conectan a través de esta magia que ahora mismo es la herramienta perfecta para estar informado, que es el Internet. Muchísimas gracias a todos ustedes que se están conectando por todas partes del mundo. Ahora mismo ya todo el mundo nos puede ver en este momento. Verónica, tenemos que hablar de temas muy importantes, sobre todo el tema de los migrantes. Ahora mismo los migrantes de Latinoamérica, los migrantes de Estados Unidos, los migrantes de Europa, pues estamos viviendo una crisis, sobre todo la crisis sanitaria. Pero aparte de esa crisis sanitaria, que también hemos perdido bastantes compañeros en esta pandemia, obviamente hemos tenido un total descuido de las autoridades de Ecuador. Obviamente ha habido fallecidos y todas las personas que han fallecido no han podido ser repatriadas. La mayoría de las personas han sido incineradas y obviamente el consulado pues ha dado cero que decir, no dice nadie, ni siquiera Cancillería, el tanto o tantas personas que han fallecido. Es lamentable, Verónica, que ni siquiera podamos tener una información de cuántos compatriotas han caído en la pandemia. Y sin duda es tristísimo, ¿no? Porque como un poco mencioné al inicio, después de todo el esfuerzo que hicieron nuestros hermanos migrantes por ayudarnos en el momento más crítico, más difícil, que en este momento no podamos desde los consulados prestar ese tipo de ayuda, sí me parece un gravísimo, ¿no? Al punto de que a partir de las mismas organizaciones de migrantes, Javier, deberíamos presionar, sí, al Estado y yo creo que incluso presionar pues al mismo gobierno para ver de qué forma podemos ayudar a estas familias. Lo que me cuentas tampoco yo lo tenía muy registrado, claro, de verdad, el tema de la repatriación en este momento, incluso por la misma pandemia, va a ser difícil. Pero yo ahí sí diría, habrá que posicionar bajo qué circunstancias la pandemia expande muchísimo más la crisis en toda la región y me imagino que también en Europa, ¿no? O sea, lo que vemos en Italia, en España, es toda esa fuerza de intentar, ¿no? Un poco ir acabando con ese estado de bienestar que tanto le dio a Europa y que por esa razón pues, también muchas personas migraron por las facilidades que nos mostraba de alguna forma esa seguridad social que ahora vemos destruida. Entonces, yo creo que a la par de que analizamos estos duros efectos de la pandemia, por otro lado, es importante analizar que vamos a decir que los tristes números que hoy vemos, la gran cantidad de muertos, no son gratuitos, ¿sí? Es precisamente por el golpe que se ha dado a ese estado de bienestar que en Europa fue muy fuerte y que, bueno, en América Latina, si bien se intentó ir reconstruyendo un estado fuerte, un estado que procure la salud, que procure la educación, pues lo que ahora vemos es con esta ola neoliberal que ha atacado al mundo, eso se está viniendo abajo. Así es, Verónica, y es muy lamentable, como yo siempre digo, ojalá tuviésemos el apoyo más directamente, como se lo dije ayer a la asambleísta Esteban Melo, que se hubiesen implicado más con los inmigrantes, pero lastimosamente, ya le digo, hay mucho de qué hablar. Verónica, vamos a hablar sobre todo que se acercan las próximas elecciones y obviamente pues la inmigración también quieren participar tanto en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En este caso el CNE ha modificado algunos artículos en menos de un año, obviamente que es algo constitucional, obviamente. Los asambleístas, los primeros, los asambleístas nacionales que van a participar, tendrán que irse a escribir Ecuador. En este caso, se van a quedar personas sin participar, porque al final yo creo que es un derecho
a los migrantes que se le han quitado. Exactamente. O sea, mira, yo creo que, como te mencionaba, el tema es también que hay una persecución política, ¿no? Y no creo que solamente a la línea de Correa, porque quizás podríamos decir, sí, puede haber atrás toda un aparataje para acabar con el partido de Correa, que hemos visto en estos días, pues creo que fue el día de ayer, no anteayer, que ya empezó una dura persecución, incluso ya con las siglas, ¿no es cierto?, del partido de Rafael Correa. Entonces, más allá de eso, yo creo hasta qué punto la institucionalidad, ¿sí? Cuando no está en función de dar democracia, que para eso están nuestras instituciones democráticas, y cuando lo que tiene como finalidad es acabar con la oposición política, pues de verdad termina por destruir todo. En este caso, como mencionas, pues un derecho que ya lo habíamos conseguido los migrantes, ¿sí? Y que de alguna manera tanta importancia tuvo no solamente para el pueblo migrante, sino para los ecuatorianos. Recuerdo que pude acompañar en 2 elecciones y el ánimo de los migrantes por poder conectarse con su país, por poder participar, si en este momento incluso te limitan la participación. O sea, los migrantes en este momento deberíamos tener clarísimo que no es solamente atacar a un personaje, o sea, más allá de la ascripción política que los amigos que nos escuchan puedan tener, es cómo a través de la institución violamos derechos políticos que están violando también nuestros derechos políticos. Como me dices, ustedes tienen organizaciones de migrantes que están interesados en participar en la política. Y yo sé que Javier, por ejemplo, también tiene un partido político con el que pues empieza ya a vincularse en el mundo italiano, en el mundo español, y muchos colegas migrantes están en esa función. Han participado con el PSOE en España, tenemos incluso concejales con Podemos. O sea, el mismo sistema electoral europeo se ha abierto a los migrantes. Y nosotros, o sea, nosotros del Ecuador, que fuimos quienes expulsamos a estos compatriotas que en algún momento dieron su vida por nosotros, les cerramos su participación, les cerramos las posibilidades. Me parece una injusticia. Eso te digo, más allá de la adscripción que tengamos, es importante levantar la voz, que esta es una clara violación a los derechos políticos, y como ecuatorianos, ecuatorianas, ya lo tenemos resguardado, respaldado en nuestra Constitución. E incluso hay una ley de movilidad humana, ¿sí?, que refrenda esos derechos. Ahí vamos a llegar exactamente, Verónica, en ese punto exacto vamos a llegar. Verónica, se ha trabajado casi 8 años, y hablando de los 3 años más, vienen a ser ya 12 años, a ver, 11 años, sobre el tema de los participantes, de los asambleístas en el exterior. Verónica, no sé si para ti es un trabajo eficiente, pero durante todos estos años lo único que hemos obtenido los migrantes a través del poder, les llama legislativo, es solamente la ley de movilidad humana, y que justamente al año, ni el año de haber haber sido aprobada, se está modificando. ¿Por qué no se contó directamente con los insumos de los migrantes, sino que los asambleístas simplemente hicieron una ley a gusto de la conveniencia de los asambleístas, pero nunca contaron directamente con los insumos que todos los inmigrantes le dimos a los asambleístas? En este caso, ¿tú crees que los 13 años, perdón, los 11 años de los asambleístas ha sido suficiente para tener solamente una ley a través del Poder Legislativo? Claro, déjame, te quería mostrar aquí, yo tenía un interesante trabajo que hicimos con los migrantes, y precisamente ellos hablaban de las estrategias que se tenía desde la migración, ¿verdad? Para poderse, no solamente en el tema político, incluso ideas excelentes en el tema económico, ¿no? O sea, así es. uno dice, bueno, los migrantes, perdón, pero son ya 3 generaciones de gente muy preparada, de gente que logró de la nada, pues incluso construir empresas que en este momento ya están dando trabajo a muchos ecuatorianos, pero también españoles, italianos. O sea, tenemos un cúmulo de migrantes emprendedores que sí sería injusto que a través de lo que, como tú dices, de los organismos que ya tenemos, pues no se les haya incluido. Yo lo que te digo, mira, por ejemplo, en este taller, no sé si hay cómo compartir la pantalla, podría compartirte uno. Si No me se la puede. pasa, eh,
Ahorita ya no. No, no hay Ahorita ya problema. no. Quizás más bien decirte las ideas Pero principales si, que bueno, si lo puede pasar por WhatsApp, sí, pásamelo. A ver, hacemos el intento. ok, ok, te lo paso. Pero bueno, lo que quería llegar con esto es que de alguna manera, pues los migrantes en este momento ya están con ideas clarísimas de cómo ellos pueden aportar al país. ¿Sí? Entonces, lo que nos decían en las etapas, hicimos varios talleres, estuvimos en Madrid, estuvimos en Alicante, estuvimos en Murcia, en Valencia, en Barcelona, ¿no? Y fueron experiencias riquísimas donde los migrantes decían, si bien quisiéramos volver al país y estamos muy interesados en volver al país, pero lo que nosotros necesitamos también es garantías en el país en el que ya nos encontramos. Y tienen todo el derecho, ¿no? O sea, di tú, algunas leyes que se intentó en el gobierno pasado para traer de vuelta a nuestros migrantes no fueron muy exitosas precisamente porque pues la condición económica en la que se encontraba el país no era la mejor. Entonces, ahora mismo decimos, bueno, la política, ¿no es cierto?, las políticas en esta época electoral para nuestros migrantes, nuevamente tiene que ser, sí, migrantes, les vamos a ofrecer que regresen al país. Yo te digo, ya son 3 generaciones, quizás muchos de ustedes no van a querer regresar, pero sí quisieran mantener esa conexión con el país. Y una de esas conexiones sí puede ser a través del tema económico, a través del tema cultural y, ¿por qué no, a través del tema político? ¿Sí? Entonces, vamos a decir, la LOMU de alguna forma intentó tocar esos puntos, pero como tú bien dices, no se contó con el insumo de nuestros estimados hermanos migrantes. Aquí te estoy enviando, es un trabajito que hicimos, no sé si te llegó. A ver, Ah, aquí va. está bien, no me llega. Ya. Si quieres, en las últimas diapositivas hay algunas propuestas que se hizo desde estos años. Bueno, realmente lo que veíamos es que la migración tiene clarísimo por dónde podemos abordar los problemas sociales, ¿no es cierto?, los problemas políticos. Entonces, recuerdo que en uno de los talleres con alumnos universitarios decían, mire, más allá de que nos den las becas o no, en ese momento se estaban apoyando con becas para que los estudiantes viajen al extranjero. Entonces decían, nosotros ya estamos en estos países. O sea, ya no tendrían que hacer el gran esfuerzo, ¿verdad?, de pagarnos todo lo que implica el viaje, ¿no es cierto?, a España, a Italia o a Estados Unidos. Ya nos encontramos en estos países. ¿Por qué no hacer acuerdos con el país tanto de origen como el país en el que nos encontramos, para que podamos acceder a una educación universitaria, acceder a posgrados, que también nos permita alimentar, ¿no es cierto?, ya sea el negocio en el que estamos o la tendencia, o bueno, en fin, el lugar en donde nos encontramos, ¿no? Muchos de ellos decían, claro que queremos volver al país, pero queremos volver al país con un poco más de conocimiento, con un poco más de experiencia. Y no tenemos ese apoyo desde los consulados. Sin duda, desde el consulado va a ser un poco difícil, ¿no es cierto?, que te den directamente el apoyo, pero para eso están las embajadas, ¿no? Nos podrían ayudar como puentes para conectar con instituciones que ya se encuentran en los países, en Europa, en Estados Unidos. Te digo, por la experiencia que he vivido, tú sabes, he vivido algunos años en México, pues por ejemplo, la Cancillería mexicana tiene mucho de estos apoyos, ¿no es cierto? Me acuerdo que yo pude estar en California en el año 2010 más o menos, 2010, 2011, y ellos tenían un programa bellísimo, México-California, ¿no es cierto?, donde los estudiantes mexicanos que vivían en California, no necesariamente tenías que irte de México, Ah, tenían sí. muchas ventajas para estudiar, y claro, cuando ya te sientes con ese apoyo, puedes volver al país. Yo digo, no estamos lejos de esas opciones, es más, decisión política, ¿no es cierto?, pensar en las necesidades de nuestros migrantes. Esto solamente en el tema educativo, que te digo, podríamos abrir muchas ventajas para nuestros alumnos, estudiantes, jóvenes que ya se encuentran en Europa, en Estados Unidos. Ahora, del mismo modo, dentro del mundo de los emprendedores, ¿sí? Y lo comentamos en la entrevista anterior. Hay muchísimos emprendedores que necesitan créditos un poco más convenientes, que no estén atados a altas tasas de Esa- interés. eh, exactamente, Verónica, es lo que yo le estaba comunicando al ser el asambleísta. Cuando se habla de este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas que tienen los asambleístas, pero bueno, está bien que vayan a través del examen del legislativo
y se lo apruebe. Pero claro, para todo esto se necesita un presupuesto, Verónica. Se necesita un presupuesto. Y si no hay ese presupuesto, obviamente ya estaríamos haciendo demagogia en presentar un proyecto que lamentablemente no va a cumplirse. Entonces, ya te digo, yo creo que de aquí en adelante las personas, los candidatos que vayan a ser asambleístas, tendrán que explicarse bien, porque obviamente ellos tienen dos funciones en el Congreso, en la Asamblea, es legislar y fiscalizar. Y para eso yo te digo, el resto que se quiera hacer irá directamente por el Ejecutivo. Y si el Ejecutivo no nos quiere dar nada, tú sabes bien que no nos va a dar nada directamente. Y para eso el gobierno tendría que dar un apoyo directamente del gobierno a través del Ejecutivo. Pero ya le digo, es el legislativo que hiciéramos, sobre todo para los nuevos asambleístas, sobre todo, obviamente, qué van a hacer a través de la legislación, qué proyectos de ley, a ese caso, qué proyectos de ley van a hacer para los migrantes en el exterior. Eso es lo que estamos reclamando, Verónica. Simplemente en estos 13 años, perdón, en estos 11 años que han pasado, solamente hemos tenido una sola ley de movilidad humana que simplemente, si usted le pregunta a las personas que están en directo, le va a decir, ¿usted cree que esta ley nos ha favorecido a los migrantes? ¿Nos sentimos arropados a través de la ley de movilidad humana? Simplemente hacer una pregunta a la gente, díganos sí o no. Es lo que queremos, ese compromiso, Verónica, con los nuevos participantes. Y es más, yo insto a la gente, sobre todo los que estamos en el exterior, que como dices tú muy, Verónica, hay muchos profesionales, tú eres una profesional, hay muchos, y aquí en Europa la gente también participa en política, no solamente como partido político de Ecuador, sino también partidos políticos directamente de Europa y también para poder participar directamente en la política europea, ¿no? Y aquí se aprende muchísimo. Y para eso también invitamos a la gente que no solamente estamos pensando en el Ecuador, sino también pensemos en la lucha, porque primero, Verónica, primero lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo de, que se le aplica en el Ecuador, el modelo de política. Yo creo que ese modelo que estamos aplicando en el Ecuador, creo que para nosotros ya está caduco. Deberíamos cambiar otro modelo de gestión de la administración del país. Y para eso tenemos que aprender nosotros, la gente que estamos fuera, aprender ese otro modelo de gestión para poder aplicarlo en nuestro país. Porque yo creo que esos modelos al final tienen que evolucionar. Yo creo que si no evolucionamos a través de la administración política del país, creo que vamos a seguir igual, Verónica. Porque ese es el problema que tenemos. Y por tanto yo te digo, o sea, yo creo que hay mucha gente preparada en Europa, hay mucha gente que sí está preparada para poder hacer un cambio en el país. Y a esas personas se le dice que se le sume, ya digo, no solamente con partidos políticos de Ecuador, aquí en Europa, y sobre todo aquí en España, la gente nuestra aquí en España, tenemos partidos políticos hechos por gente nuestra. Claro. No esperamos que Podemos, el PSOE y el PP nos den las oportunidades para poder participar, sino que nosotros mismos nos creamos nuestras propias oportunidades. Nosotros mismos nos creemos capaces también de participar en un país como España y también poder opinar. Imagínate ahorita mismo, aquí ante la ultraderecha, cuando Vox nos dice los migrantes son los peores, son los criminales, son de todo. No, señores, aquí estamos nosotros para decirte que aquí vemos gente que trabajamos, nos levantamos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y nos llegamos a las 6, 7 de la tarde, 8 de la tarde a nuestras casas y trabajamos más que ustedes, ¿no? Entonces yo creo que hay que decirle las cosas como son. Y para eso tenemos que tener nuestra gente también participando directamente en la política europea. Ya digo, es simplemente para aprender más que todo, Verónica. Yo creo que eso es muy bueno, Verónica, que la gente participe. ¿O me equivoco, Verónica? No, al contrario, creo que esa es la única solución que tenemos, ¿no? Algo tan importante como el Estado, algo tan importante como las instituciones, que precisamente es esa ausencia que ahora vemos, ¿no? O sea, los ciudadanos prácticamente hemos sido convocados para poner un voto, pero nada más, o sea, es lo que tú me acabas de decir, nos convocaron a las elecciones, pero después, pues no somos ni garantistas, ¿verdad?, de ese voto, al punto de que la fuerza social de esos movimientos hace que no tengamos, vamos a decir, ninguna capacidad para fiscalizar a nuestros gobernantes. O sea, llegan con nuestros votos, pero no tenemos ninguna forma, ¿sí?, de poder, pues, pedirles cuentas, rendir cuentas. ¿Y por qué pasa eso? Como tú bien dices, porque no hay espacios organizados. Entonces, yo sí creo que en este momento los migrantes deberían pensar en un gran frente, ¿no es cierto?, un frente de migrantes, no sé, yo me imagino muchos de los que yo he hablado, muchos de los migrantes, pues sí son
vamos a decir, su tendencia pues es un poco de izquierda, centroizquierda, poder armar un frente sólido donde abran esos espacios. Y también entender que el Estado no es algo concreto, ¿verdad? Donde yo tengo que llegar y a partir de ahí voy a empezar a hacer las soluciones que yo quiera. No necesariamente es así, Javier. Yo creo que en el momento en que veamos que el Estado es este espacio de luchas permanentes, vamos también a dar cuenta que a partir de la organización que yo tengo, a partir del lugar en el que yo me sitúo, puedo también influenciar, tener influencia directa en ese Estado. No son sistemas rígidos, no son sistemas estáticos, no le pertenecen a alguien en concreto, ¿sí? Si bien ahí tenemos a los burócratas trabajando, ¿verdad? Día y noche, podríamos decir, pero nosotros necesitamos también ser parte de otros espacios que ya el Estado nos provee, pero a veces ni siquiera creemos que eso existe. Cuando yo estuve en España, cuando pude estar en Italia también, veía que los migrantes, muchos de nuestros compañeros se acercaban tímidamente a los consulados, cuando de verdad el consulado debe ser nuestra casa, donde prácticamente a partir no sé, la autoridad que se encuentre ahí, la cónsul, el cónsul, tiene que estar para dar solución a cualquier demanda que nosotros tengamos. Quizás, como tú dices, no de manera, no de forma populista, ¿verdad? No de forma demagógica, ofrecer lo que no se puede, pero precisamente nuestros consulados, nuestras embajadas, son los representantes de ese Estado y como tal nosotros también somos parte de esas instancias. ¿Qué podemos hacer? Pues llevar proyectos al cónsul, llevarle proyectos a la cónsul, ¿sí? Y necesitamos que a partir de ahí, mire, cónsul, tenemos 20 días para armar este proyecto. Cuando te llegan y te interpelan de esa manera, Javier, yo creo que también hay formas directas donde el cónsul o la cónsul o el mismo embajador no te puede decir que no, ¿sí? En este momento, si están como migrantes pensando en candidaturas claras, decir, bueno, tenemos que ver formas de cómo inscribimos nuestras candidaturas. Y lo que está ocurriendo en este momento en el CNE es una violación de derechos para una violación de derechos que nosotros ya los habíamos conseguido. Y no podemos retroceder en esa carta de derechos. O sea, podríamos en este momento, como tú bien dices, armar ese frente. Creo que hay gente muy valiosa en los migrantes y yo, pues, creo que incluso desde el Ecuador se podría empujar algún tema directo. Pero pensar eso, o sea, pensar que las instituciones, pensar que el Estado se va construyendo también desde nuestra participación. Entonces, a veces nos sentimos un poco alejados del proceso que surge en el consulado. Claro que no, migrantes, vayan a sentarse en el consulado, vamos a meternos ahí de alguna forma, pues también haremos presión, porque son nuestros espacios, no les pertenece, no le pertenece al burócrata que en ese momento se encuentra con el encargo de, ¿sí? Esas son nuestras instancias, están ahí para responder a nuestras necesidades. Y si no nos organizamos para ver que esos espacios son nuestros, pues no vamos a cambiar en nada, ¿sí? Entonces, yo sí diría que esa voz un poquito de denuncia que yo siento, ¿no? Por estos 8 años, como tú mencionas, yo diría, pues es cierto, sin duda no se ha hecho mayor cosa por nuestros hermanos migrantes, pero podemos ver en su conjunto, ¿no es cierto? También desde los migrantes, ¿cuáles han sido las propuestas concretas que les hemos llevado a esos asambleístas, que hemos llevado a la asamblea, que le hemos llevado a las embajadas? Creo que es de ida y vuelta, de ida y vuelta. Y no para nada, cuando ya tengamos o ya tienen ustedes sus asambleístas, dejemos que esa responsabilidad tan importante como es construir institucionalidad, dejemos solo en las manos de las personas que fueron electas. Los que elegimos, nosotros como pueblo, somos los garantes, pero somos también los dueños de esa democracia. Y si no la usamos, si no hacemos de esos derechos algo cotidiano, pues nos vamos perdiendo también. Así es, Verónica. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se me vaya.
Las Brasas Restaurant, el mejor pollo al carbón de Madrid. Ven a disfrutar del sabor de la carne al carbón. Tenemos parrilladas, pizzas, pollo al carbón. Estamos en calle Rodríguez Espinosa, 2, semiesquina con Monte Perdido, Metro Portazgo, en el distrito de Vallecas. Llegamos a tu casa llamando al 722-575-246 o al 911-940-868. Nuestro menú especial para llevar: un pollo entero al carbón, ensalada, patatas fritas y 3 salsas especiales por solo $13.50. Disfruta de nuestras parrilladas con toda tu familia. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Buenos amigos, pues nos encontramos con nuestra invitada, la señora Verónica Silva, hablando de temas muy importantes relacionados con la inmigración y directamente con Ecuador. Déjenme mandar un saludo a nuestro amigo Miki Goya de la ciudad de Madrid, a nuestro amigo Osvaldo Ramírez de aquí de Barcelona, nuestro amigo Osvaldo Araujo de la ciudad de Quito, también está Rosita Landazuri, también un cordial saludo. De la parroquia general Eloy Alfaro de Ecuador. Mira, nos están viendo directamente de Ecuador. Nuestro amigo Carlos Iván Borja, saludo para usted también, muchísimas gracias. A nuestro amigo Chinita Ponce, saludo para usted también, Chinita, ella está en Italia. Y nuestro amigo Fernando Canchinia también, y nuestro amigo Juan Humberto Pauca de Zaragoza. Y bueno, hay muchas personas que se han conectado a la señal de España Latina Televisión. Verónica, este proyecto que estamos haciendo de España Latina lo vamos a seguir trabajando. Vamos para largo. Creo que de aquí, este programa creo que es muy importante que la gente se sienta identificado y hacemos ese puente directamente con Ecuador. Yo creo que si no hacemos ese puente directo con Ecuador, creo que no podemos avanzar. Y para eso tenemos que innovar. Tenemos que innovar. Y si no innovamos, como le dije hace un momento, pues simplemente pues nos quedaremos obsoleto. Yo creo, como le estaba diciendo Verónica, ¿tú crees que el modelo de gestión de Ecuador habría que cambiarlo? Bueno, sin duda, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en el Ecuador es una ausencia total de Estado, diríamos. O sea, de alguna forma, si bien confiamos en el presidente Lenín Moreno, una continuidad de un proyecto, vamos a decir, un proyecto que de verdad luche por los derechos de los más necesitados, lo que hemos visto es que ha sido una entrega total a esa vieja oligarquía, ¿no? O sea, lamentablemente creo que Lenín Moreno, es triste decirlo, pero parece ser que está incapacitado para gobernar. Entonces ha provocado tal ausencia de poder que en aras de mantenerse, pues le tocó aliarse con lo más triste de la derecha ecuatoriana, con una derecha neoliberal anclada, ¿verdad?, en una banca que vive prácticamente a expensas de lo que el Fondo Monetario nos ordene. Entonces, lamentablemente sí, en Ecuador se debería iniciar un cambio importante y creo que para allá también se están perfilando muchas de las opciones que en este momento preelectoral tenemos, ¿no? Pero sí diría, o sea, necesitamos reactivar también ese Estado social de derecho que de alguna manera nos dio importantes salidas para los ciudadanos y ciudadanas que ya desde los 80, que ya desde los 90 rechazamos ampliamente a ese Estado, ¿no es cierto? Recordemos gobiernos como el de Hurtado, gobiernos como el de Sixto Durán Ballén, ¿no es cierto? El mismo gobierno de Félix Cordero, sí, gobiernos de Maguad, vamos a decir, tan duros, con unas medidas tan impopulares que fueron totalmente rechazados por el pueblo. Hoy el gobierno de Lenín Moreno vuelve a gobernar con esta misma élite. Que yo creo que Verónica, se lo decía porque en Ecuador el presidente, una que el presidente ha sido electo, el presidente desaparece y solamente aparece cada año simplemente pues a dar como quien dice, un resumen de todo lo que ha hecho y nadie le dice nada. En este caso, el gobierno de España, directamente el gobierno de España, aquí el gobierno se le hace sesión de control cada mes, si es posible cada 15 días, donde la oposición le dicen las cosas de frente. La oposición, los partidos contrarios le dicen al presidente cada vez, señor, usted lo está haciendo mal,
usted está haciendo actos que no deben hacerlo, lo que usted dice, pero lastimosamente en Ecuador los presidentes desaparecen. Yo creo que eso debería cambiarse. En segundo lugar, los ministros, por lo consiguiente, el ministro, una vez que es ministro, ¿quién lo controla al ministro? ¿La asamblea lo controla al ministro? No. Entonces, al ministro, a su gestión, debería sentarse en la asamblea y hacerle una sesión de control por su gestión de cómo está trabajando. En esos aspectos, Verónica, sería bueno que el Ecuador cambie ese modelo de gestión. Sin duda, Javier, sin duda, eso te digo. Después de todas las crisis, yo creo que algún rayito de esperanza nos surge, ¿no? Y si los ciudadanos, ¿no es cierto?, los mandantes de estas democracias, no entendemos que esa soberanía radica en el... Tiene que ser el fundamento de esa autoridad, y si no tenemos claro, pues no van a haber ningunos cambios. Entonces yo lo que veo es que de alguna manera, por todo el tema de la crisis que estamos afrontando, ¿no es cierto?, estos despidos indiscriminados, imagínate, en plena pandemia, la respuesta que hemos tenido del gobierno ecuatoriano son 300,000 personas en la calle, o sea, 300,000 empleos formales que de un día para el otro le dicen gracias, ¿sí? Esa fue la respuesta de la crisis, después de haber firmado esas dos leyes totalmente inconstitucionales. Sí, lo que tú dices es cierto. ¿Cómo estos asambleístas que están ahí, que realmente votamos nosotros por ellos, de verdad tienen esa respuesta con nosotros? Entonces, lo que yo diría es que cuando el pueblo está desorganizado, ¿sí?, cuando parece que todo lo que nos dice por un lado, por otro, es crisis, es crisis, es crisis, y no nos damos cuenta que esas crisis también pueden ser creadas, ¿sí?, también son creadas. Cuando ocurre eso, ciudadanas, ciudadanos, nosotros necesitamos establecer ideas concretas de salida. Y podemos hacerlo, ¿sí? Eso implica, punto número 1, como ya lo hemos dicho, organización. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer en el Ecuador. La gente se está organizando, Javier. Como te decía, cuando uno empieza a ver que el Estado no es todo, ¿sí?, si bien es algo importante, es algo que rige un poco las instituciones, pero cuando ya vemos que ese Estado es insuficiente para dar las salidas y para incluso preservar nuestra vida, tenemos que hacer algo. La gente se está organizando a través de mercados populares, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver si podemos hacer, nosotros limar esos intermediarios que existen entre campo y ciudad y ver cómo nosotros nos abastecemos de alimentos. Por suerte, muchos alcaldes, muchos prefectos han entrado también en esta lógica de poder apoyarse en el sector popular y poder generar estas vías para por lo menos garantizar el alimento, ¿sí? Necesitamos estar representados, Javier, lo que tú ya decías. Ojo, ojo, ciudadanos, amigas, amigos que nos escuchan. La representación no es un regalo que nos hacen, ¿sí? A veces es como un premio, ¿no? Esperamos que alguien nos tome en cuenta para ver si... No. La representación tiene que estar en los mejores, en las mejores. Y lo que ha hecho muchos de nuestros partidos políticos, no solo la derecha, también la izquierda, es que lamentablemente han entrado en este juego, ¿verdad?, de la política electoral fincada en la propaganda. Entonces ya no escogemos a los mejores, escogemos a aquellos que nos garantizan el voto, ¿no? Entonces, pues el amigo, la amiga, la más guapa, el más guapo, o sea, y lo que parece ser es que cuando esas son las condiciones para cómo yo elijo a mis representantes, pues tenemos la crisis de representación que hoy tenemos en la Asamblea. Y lo digo contigo, Javier. ¿Quién de ustedes conocía a estos sinvergüenzas, verdad, de los carnets, a estos sinvergüenzas que empezaron a hacer tanta corrupción, ¿me entiendes?, vendiendo sus votos en contra incluso de su propia integridad? ¿Quiénes por lo menos conocíamos el nombre de este señor Salcedo? Conocíamos el nombre de nadie. Muchas veces yo siento que también este sistema de representación, como tú bien dices, entró en un círculo vicioso, ¿verdad?, donde ya no empezamos a escoger a los mejores, sino empezamos a escoger a los que nos convienen, ¿sí? Incluso muchos dicen, bueno, ¿por qué pusimos ahí a Lenín Moreno? Y esa pregunta deberíamos hacernos, no en tanto no como crítica, ¿verdad?, sino viendo a futuro.
yo creo que en este momento las fracciones políticas, ¿verdad?, deben ya estar pensando en sus candidatos. Por favor, seamos más coherentes no solamente con nuestros partidos y movimientos políticos, seamos más coherentes con el país y démosle a nuestro país, ¿verdad?, dirigentes de calidad, dirigentes que tengan pues un pasado ético intachable. No le puedes poner ahí a personajes que pues ni siquiera ellos conocen y que ahora vemos pues que están enredados en líos desde que, no sé, desde cosas tan pequeñas, ¿verdad? Como el tema de las bolsas para cadáveres, o cosas tan grandes, ¿verdad? Como estar dentro de la mafia de los votos, o para ver si te compras o no, importante. Verónica, Verónica, es que Verónica, en el Como todo Ecuador, está desorganizado, Javier, nomás para terminar, esto es lo que ocurre. Y así en este momento preelectoral, ojos ciudadanos, porque nos van a volver a querer poner a la más guapa, al más guapo, en lugar de a los mejores. Necesitamos a los mejores para que gobiernen nuestro país, ¿sí? yo como Y siempre digo, cuidado con los encantadores de serpiente, por favor. exactamente, ¿no? Ya lo vivimos, lamentablemente, y no hay Cuidado con forma. los encantadores de serpiente. Verónica, hablemos de futuro, hablemos de la juventud, hablemos de los profesionales, hablemos de las personas que salen a la vida laboral. Créelo, Verónica, me da mucha pena y puedo decirle mucha lástima de todas estas personas que la están pasando mal y la van pasando mal. Directamente, hace unos meses atrás vimos una oferta de trabajo en Urdesa donde se requerían 5 personas para un puesto de trabajo y justamente a esos 5 puestos de trabajo llegaron casi 5.000 personas. Póngale 3.000, 4.000 personas. Llegaron. ¿Usted no cree que el Ecuador, un Estado, debe hacerse responsable cuando gobierna? Porque al final, cuando tú votas por un gobierno, necesitas por una estabilidad, necesitas por un trabajo, necesitas algo. Pero si el gobierno no es capaz de generar esos mecanismos, porque los gobiernos están para eso, generar mecanismos para que la gente pueda desarrollarse, pueda salir adelante. Y lastimosamente, ya te digo, ahorita mismo hay casi 30.000 becarios que salieron al exterior a formarse, han regresado al país y no tienen trabajo. O sea, así se desperdicia el dinero del Estado, así se desperdicia el talento de los ecuatorianos y así se desperdicia toda una generación que tranquilamente podríamos aprovecharlas para sobre todo, para solventar la economía del país que tanto lo necesita. Hace un tiempo atrás, en un debate económico que tuvimos en este programa mismo con economistas, hacemos la comparación del PIB del Ecuador, 108.000 millones. Simplemente le hacíamos la comparación con el PIB de una comunidad autónoma de España, que es Cataluña, y llegaba casi a los 220.000 millones. O sea, una comunidad que ni siquiera es ni la tercera parte de un país como el Ecuador, donde tenemos petróleo, mar, tenemos todo un sinnúmero de recursos. Y aquí en Cataluña no tenemos nada, simplemente turismo y una pequeña parte de la industria, nada más. Pero por favor, Verónica, ¿dónde está el problema que nuestro país tenga un PIB tan bajo que ni siquiera se compara, digo, con una comunidad autónoma de España? Entonces hay un problema ahí. Simplemente es el modelo de gestión política que de esta gente toda la vida nos han hecho vivir, que tenemos que vivir de los recursos del Estado, directamente del petróleo, directamente del cuento y más nada más. Pero en sí, en general, la población ecuatoriana no tiene una fuente de trabajo donde se pueda, sobre todo, especializar y pueda salir adelante. Ya le digo, estaba en la industria totalmente abandonada en el país. Toda la materia prima la mandamos para afuera. Entonces, Verónica, yo creo que tenemos que replantearlo. Aquí hay algo que está mal. Entonces yo creo que es el modelo de política que nosotros ahorita ya no deberíamos depender del petróleo. Tenemos que cambiar ese sistema de depender de un petróleo. Tenemos que depender de nosotros mismos, de nuestro trabajo, y es lo que necesita el país. Es eso, Verónica. El Ecuador necesita vivir de la gente que trabaje, más nada más, Verónica. Yo creo que ese es el problema que tenemos en el país. Sin duda, y yo creo que tú estás tocando un punto interesantísimo también para estas apuestas progresistas, para la apuesta de la izquierda, porque una cosa es el tema político y luchamos por la democracia y vamos a seguirlo haciendo,
Pero ¿qué pasa cuando los modelos económicos que también les estamos proponiendo no son suficientes? ¿Qué pasa cuando esa lógica de, oye, de un día para el otro me pueden despedir cuando no tengo ninguna certeza laboral? Entonces dices, ¿de qué me va a servir? Es el pensamiento de la gente, ¿verdad? ¿Qué me sirve la democracia si no tengo para comer? Entonces yo creo que es un reto, como bien señalas, de ida y vuelta, ¿no? Y lamentablemente creo que el tema económico, si bien se hicieron muchos esfuerzos en estos últimos años por poder reducir esa desigualdad, esa pobreza extrema en la que se ha estado sumida América Latina, los esfuerzos siguen siendo vastos. ¿Y cuál es el problema? Que yo siento que no hemos logrado plantear, vamos a decir, modelos fuera un poco de estas propuestas neoliberales, estas propuestas capitalistas, precisamente porque no hemos confiado en la gente. Entonces asumimos que lo que nos dice el mercado internacional, ¿no es cierto?, es una de las mejores propuestas también para países con unas riquezas, vamos a decir, y con unas lógicas que ya quisieran los países europeos, ¿sí? Entonces yo digo, la izquierda, la centroizquierda, e incluso todos aquellos que de verdad tengamos un amor, un cariño por el pueblo ecuatoriano, deberíamos repensar primero qué hacemos con el tema del empleo, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos con los millones de personas que siguen viviendo en condiciones de desigualdad, en esas condiciones de informalidad, esas condiciones precarias que hoy ya vemos, ¿no? Lo que te decía, 300,000 personas en la calle. Verónica, De alguna manera, lo que yo creo es que el Verónica, modelo ecuatoriano, sí, nomás Verónica, hay Verónica, que sobre todo los profesionales. Cada año, ¿cuántos profesionales salen a la vida laboral? ¿Cuánta, exactamente, es lo que te cuánta- digo, es un modelo que lamentablemente, ¿verdad?, se ha fincado mucho en el monoproducto, ¿verdad?, en el monocultivo. Entonces, ya no es un problema solo del Ecuador, es un problema en general de América Latina. Entonces, hemos visto que si bien el tema del agro es importante, pero la lógica de la agroexportación, ¿verdad?, cómo han hecho América Latina, ¿no es cierto?, un lugar donde, bueno, ahora usted Ecuador, pues, vamos, con las flores, ¿verdad? Y el banano. Entonces, sí, tenemos estas élites, ¿verdad? Que se fincan, ¿verdad? En los agronegocios, en los agrobusiness, ¿no es cierto? Muy ligados al tema minero. Y a partir de ahí no salimos. Entonces, no es una cuestión solamente de los ciudadanos, si bien necesitamos empezar a pensar formas quizás locales de subsistencia, pero esto ya le corresponde al Estado. Y por eso debemos en este periodo electoral también pensar el Estado que queremos. ¿Sí? Hace mucho tiempo, ya en los 70, y otros países europeos un poquito antes, empezamos con un desarrollo industrial interesante. ¿No es cierto? Casos como el mismo Brasil, casos como México, casos como Argentina, donde empezaron a generar una pequeña industria que, como tú bien dices, ¿cómo es posible que en Barcelona tengamos un PIB mucho más mayor? Porque tienen industria, Javier, porque ustedes no están pensando, ¿verdad?, en importar cucharas, porque no están pensando en importar papel higiénico. Lamentablemente, muchos de los países latinoamericanos fincados en el monoproducto, tenemos que importar cosas muy, muy básicas. Entonces, no generamos una lógica económica interna y lamentablemente nos volvemos economías dependientes de este mundo internacional. Hay que cambiar el modelo, sin duda. Yo creo que esa es la deuda que nos dejan con todos los avances que tuvimos en la época del progresismo, porque yo no niego que fueron avances importantísimos para equilibrar esa brecha de desigualdad que tenemos, pero sí hay que pensar nuevas formas de entender este neoliberalismo. Porque una de las cosas tan graves que tenemos, y tú lo dices, ¿no? O sea, el tema de la pandemia, ¿no? O sea, imagínate quiénes son los grandes perdedores de esta pandemia, ¿sí? La situación durísima para los sectores más pobres. O sea, los grandes perdedores de la pandemia son los perdedores de siempre, por favor. ¿Sí? Sistemas de salud pública colapsados. Pero entonces eso ya no le corresponde al ciudadano, pues ese ya es un modelo de Estado. Y la lucha de la izquierda, si nos decimos de izquierda, tiene que ser por recuperar lo público, tiene que ser por recuperar el Estado y darle la salida a la gente más necesitada, como bien dices, Javier. Nosotros tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Ok, ganamos las elecciones, vamos a ponerle toda la fuerza para que esas fuerzas, vamos a decir, progresistas, ¿no es cierto?, de centro izquierda, lleguen al poder. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana con el tema del empleo?
con el tema de la salud, ¿no? Que como bien decimos, son ya sistemas que realmente están colapsados. De alguna forma tenemos que incluir dentro de ese programa, ¿verdad?, toda la lógica regional, económica y también mundial. Pero ¿cómo nos vamos a situar nosotros como países? Y ahí es importante, ¿verdad?, que estos nuevos gobiernos pues tengan clarísimo el proyecto. Y yo siento que el proyecto tiene que estar por una diversificación de nuestros productos. Como bien decía, somos países riquísimos, pero no puede ser que yo solamente venda el cacao, pues, y después tenga que comprarme el chocolate suizo. Así No es. poder, exacto, o sea, ¿por qué no Verónica, invertir en nuestra industria? así es, Verónica, simplemente te digo, yo creo que para los próximos políticos, y por aquí, créalo, Verónica, van a pasar candidatos a políticos, van a pasar por este canal, y obviamente te estas preguntas para ellos. Yo creo que el Ecuador necesita reactivar la industria, y tiene que invertir por lo mínimo la mitad de su presupuesto del PIB del Ecuador, ya te digo, donde no haya para reactivar la industria. No podemos depender, digo, Verónica, como estamos hablando en ese momento, de seguir importando, de seguir manteniendo a los lotes de aquí de Europa. No podemos hacer eso de ahí, Verónica. Yo creo que el Ecuador, de estos momentos, de aquí en adelante, tiene que depender de nosotros mismos. Si queremos salir adelante, ya le digo, tenemos que pensar en las personas que están estudiando, las juventudes que se están preparando, los profesionales que están saliendo a la vida laboral, muchas personas que dejan ya los estudios, salen a la vida laboral y simplemente se encuentran con ese futuro incierto. Vivir con $10 al día, pero sin embargo, el día de mañana no va a tener una jubilación. Yo creo que de aquí en adelante, yo creo que esta pandemia nos demostrará mucho la madurez de todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que queremos, Verónica? Verónica, ya para terminar, mire, creo que ya se nos han hecho ya 48 minutos y vamos a hacer 40 minutos. Verónica, para terminar, sobre todo ese mensaje a los ecuatorianos que lo están viendo en Ecuador y sobre todo la inmigración, tanto en Estados Unidos, aquí en España, en Italia y sobre todo en toda Europa. Tengo muchas personas que no ven, créalo, y obviamente estamos para eso, Verónica, estamos para aportar. Yo creo que la migración es un punto muy importante y que a los gobiernos que están en Ecuador, yo creo, nos ignoran tanto, yo creo que es por miedo a que nosotros queramos cambiar el país. Por eso no nos dan la oportunidad a los migrantes que estemos ahí. Es por miedo. Puede ser, Javier, exactamente. Es por miedo que nosotros vayamos a cambiar un país, porque nosotros vivimos en un país avanzado, sabemos cómo se gestiona, sabemos lo que hay y sabemos lo que tenemos nosotros y podemos mejorar muchísimo el país. Verónica, créalo, para mí es un gusto estar con usted y claro, este canal no será la última entrevista, seguiremos hablando de más temas, para mí con mucho gusto será hablar de temas muy importantes y sobre todo a la gente. Yo siempre digo, le hago la invitación a nuestros amigos inmigrantes, a nuestros amigos de Ecuador, que simplemente si quieren participar a través de este canal, simplemente me escriban a través del WhatsApp, que lo tienen a través del canal de España Latina Televisión, y coordinamos y hablamos, porque de eso se trata, Verónica, de que la gente se empodere y tenga esos conocimientos para poder participar. Verónica, ese mensaje para los inmigrantes, para terminar ya. Yo creo que el mensaje, amigos, amigas, hermanos migrantes, ustedes saben, tanto ustedes como nosotros hemos sufrido la dureza de esta pandemia. Lo que nos queda clarísimo es que la vida no la tenemos garantizada a nadie. Pero es como aquel botecito, ¿verdad?, que está en el mar, pero aquel transatlántico que también está en el mar. Lo que pasa es que nosotros, los países latinoamericanos, seguimos siendo ese botecito que ante cualquier marea alta puede desaparecer. El transatlántico, ¿verdad?, como vimos muchas economías, la economía, no sé, Alemania o cualquier otro país importante que ustedes puedan decir que apostado por el Estado, salió avante de esta crisis. Lo que nos deja de lección esta dura pandemia es que si no le ponemos fuerza al Estado, como la base esencial, no la única, pero sí la base esencial, que vele por los derechos de los más necesitados, pues no tendremos salida. Y por eso, como dice Javier, es importante hablar de la urgencia de un proyecto distinto. Un proyecto que surja desde la gente, o sea, desde nosotros, un proyecto que surja desde la organización popular, donde nuestra principal bandera, amigos que nos escuchan, amigas, sea luchar contra la desigualdad. Aquí en el Ecuador, allá en España, allá en Italia, allá en Estados Unidos, ya vemos que no es un problema solo nuestro, es un problema mundial.
¿sí? Y la desigualdad es, digo, la madre de todos estos males. Así que el cuestionamiento al neoliberalismo tiene que ser frontal. Lo estamos viendo, esta pandemia es una crisis no solamente del virus, es una crisis del sistema económico en el que estamos metidos. Y por eso, si nos creemos de izquierda, ¿verdad? Y si queremos asumir esto desde una visión diferente, es urgente luchar contra ese modelo empresarial oligárquico que tenemos en el Ecuador y posicionar una economía social que resuelva por un lado esas injusticias, pero que por otro lado, pues también dé cabida a la organización popular y que seamos la base de un proyecto mucho más amplio. Ahora escuchamos de estas posibilidades de los frentes. Perfecto, vamos con los frentes, pero donde se represente y también se respete liderazgos tan importantes como ya Javier mencionaba, que no sea que no quieran invitar a los amigos, a los colegas, a los hermanos migrantes, precisamente por el miedo que se puede tener a que esas ideas tan lúcidas y esos proyectos tan brillantes que ya los están haciendo allá, no podamos darles la oportunidad en nuestro propio país. Así que mi mensaje es ánimo a luchar porque esta organización apenas empieza. Creo yo que no estamos ya en el momento de los grandes partidos políticos, ¿verdad? Donde sea una sola persona el líder y todos los demás a seguir lo que dice el líder. Creo que estamos en un momento donde las distintas voces, desde las distintas banderas, las luchas por las mujeres, la lucha por el ecologismo, la lucha por por la educación, por la salud, en fin, las distintas banderas que tenemos para pues disminuir esta desigualdad, puedan entrar en un solo frente y pensar un Ecuador distinto. Ojo, eso sí, con la inclusión de nuestros hermanos migrantes, porque sin ustedes creo que el Ecuador no está completo. Así que ese es mi mensaje, Javier. Adelante, ánimo con tu organización, invítame porque también ya ves que también soy parte de la comunidad migrante, así que gracias. Y cuando gustes, estamos dispuestos para seguir conversando. Muchísimas gracias a usted, Verónica, y que pasen una excelente tarde en México. Hasta luego. Adiós, adiós. Buenos amigos, pues bueno, será hasta el día de mañana donde pues tendremos más invitados y obviamente pues ustedes serán partícipes de estas entrevistas. Bueno, señores, pues lo dejo hasta el día de mañana y que tengan una excelente tarde y lo dejo con un temita para que sigan escuchando. Mientras tanto, pues yo me despediré con nuestra invitada. Hasta luego. Con cariño, ahora viene la voz sentimental por acá de Carito Abad, ex integrante de las Chicas Dulce, ahora con la fórmula original. Esto viene al estilo de la grande de Guayaquil.
ahora yo